Viernes 26 de diciembre, estuve viendo algunas situaciones que me llamaron la atención y que me hacen pensar, me hacen creer que recién un chico decía, y se cansa de decírmelo porque me lo dice desde que yo tengo 10 años, me dice lo mismo. Las guerras no son una cuestión religiosa, no son una cuestión espiritual ni religiosa, ni de etnias ni de nacionalidad. Simplemente robar petróleo, oro y robarse la riqueza de un país. Y después ponen excusas, lo religioso y la nacional, lo étnico y todas esas cuestiones que solo son excusas para robar el petróleo y el oro de cada país. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en los conflictos en los países árabes y lo mismo en cada país donde hay guerra, ¿sí? Estaba pensando eso y creo, además, que me recuerdo muy bien como me lo decían desde que yo era chiquitita esa situación y que es tan evidente que no se puede negar que es eso lo que está ocurriendo. Me quedé pensando, esta gente que se dedica, los oportunistas, ¿vieron esa película de DiCaprio? Que aparecen unos esclavos oportunistas que aparecen a secuestrar y a ayudar a los nazis para seguir secuestrando. Bueno, eso creo que la gente que secuestran niños, secuestran mujeres y secuestran varones. Y en eso, ¿vieron como recursos humanos que busca cierto perfil psicológico para cada puesto laboral? Bueno, los gobiernos genocidas también contratan ciertos perfiles perversos, ciertos perfiles perversos para llevar a cabo toda esta masacre utilizando estas personas violentas, terroristas, genocidas, para secuestrar, torturar, filmar y hacer un entretenimiento masivo de los videos que se consiguen en esas torturas, violaciones y secuestros que se dan en los países en conflicto. En esos países donde hay conflictos, genocidios, dictaduras, hay gente secuestrada y en eso los violan, los torturan, los filman, los hacen caminar desnudos y después venden esos videos a los medios de comunicación y a la internet para revictimizar a los prisioneros, para obtener un goce permanente como trofeo el video y además para poder hacer un negocio monetario con la venta de esos videos de torturas, violaciones a presos políticos, a presos, a secuestrados, y en eso van a haber niños, niñas, y en eso van a haber mujeres y también varones heterosexuales, ¿sí? De hecho, hace poco se difundió un video de un prisionero palestino siendo violado por los soldados de Nayatsu. Entonces, sabemos que en medio de los conflictos bélicos y dictaduras hay violaciones masivas a niños, a niñas, a mujeres y también a hombres y a hombres heterosexuales. Esto que sucede es, vienen a robar, como Colón, que vino a América a robar, a llevarse el oro, las piedras preciosas, a llevarse el alimento, vinieron a robar todo lo que pudieron
y en eso aprovechan a violar mujeres, a violar esclavos varones, a secuestrar niños y niñas, a torturar bebés y con los bebés alimentar a los perros de caza que usan para perseguir, para atormentar y para cazar a los nativos, a los perseguidos, a los pueblos que ellos quieren exterminar. Y cuando buscan exterminar un pueblo, no solamente se quedan con su alimento, con sus riquezas, con su agua, sino también que les secuestran los hijos para torturarlos y además violan mujeres y varones, que son esclavizados hasta que mueren por una enfermedad contraída de la vida insalubre en una prisión, en un centro clandestino de detención o en las condiciones de secuestro y de tortura donde la vida pende de un hilo y no solamente se mata a los prisioneros con balas y con bombas, sino que también se los mata negándole el alimento y atentando su salud y su salud integral. También el terrorismo psicológico es una de las nuevas formas de esta guerra que hemos visto cuando liberaron a prisioneros de los países árabes donde no estaban sanos, sino que estaban con vida, estaban con todos sus miembros sin amputar, pero adivina qué, habían estado encerrados 20 años, habían estado encerrados 10 años y en ello los torturaban constantemente. Por lo tanto, salen con la salud mental también colapsada y se atenta contra la vida, contra la salud integral de los prisioneros, no solamente mediante la tortura física, sino también con terrorismo psicológico. Ustedes sabrán que los nazis muchas veces fusilaban a los judíos y a veces los alineaban, los hacían arrodillar, los hacían cerrar los ojos y rezar, y les decían que le iban a disparar y disparaban al aire. Otro día más. No los habían matado, les hacían terrorismo psicológico, 1 día, 2 días, 3 días, y al 4.º día, el día menos esperado, los fusilaban en plena vía pública y a la vista de todos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el terrorismo psicológico ya viene de la época nazi, donde amagaban, hacían el oso, el ole, a fusilar y no fusilar. Eso también es terrorismo psicológico. Y todos estos países donde hay conflictos bélicos y conflictos de dictaduras contratan ciertos perfiles psiquiátricos, ciertos perfiles psicológicos, ciertos perversos, porque el mismo gobierno que tiene a cargo estos empleados paraestatales de servicios de recursos humanos contratan ciertos perfiles para cada operación o para cada rol en llevar a cabo una masacre, una dictadura, terrorismo de Estado, un genocidio o demás. El que estaba en la puerta haciendo de campana, diciéndole: no, acá las mujeres gritan porque están locas. Es un lugar psiquiátrico, gritan porque están locas y nada más. No es que le estén haciendo algo. ¿Se entiende? Por eso, en los juicios a los genocidas, también se condenó a los que estaban en la puerta sin hacer nada,
porque su participación fue necesaria por si había alguien que preguntaba, por si había alguien que quería detener la situación, estar ahí en la puerta como campana para no permitir la ayuda y para censurar y para engañar al resto que vayan a quejarse o vayan a indignarse ante situaciones de violaciones y de torturas a mujeres que hicieron pasar por loca esas personas que estaban en la puerta, ¿sí? O que te decían, no, están acá porque son violentos, son montoneros, son de un grupo terrorista. Entonces el que estaba en la puerta era necesario para llevar a cabo esos delitos. Entonces, van a contratar un perfil psicológico para cada rol, para llevar ese plan sistemático de exterminio a alguna comunidad, algún grupo social. Limpieza étnica, limpieza de clase social. A veces hay limpieza de los pobres, de los indigentes, de los mendigos en la calle, de los vendedores ambulantes. A veces hay limpieza por cuestiones de lo que vos quieras. Siempre va a haber alguna excusa para venir, tomar el poder, robar, saquear y en eso aprovecharse a hacer estas cacerías de personas por distintas excusas que puedan llegar a inventar en el momento, pero siempre el fin es el último de robar y en eso aprovechan a violar, a torturar, a hacer videos, tener esos videos como trofeos y como goce perverso personal y también para luego venderlos y hacer un negocio de esos videos en la internet. En la internet y en los medios oficiales de comunicación, ¿sí? Entonces, voy a pensar que todos estos tipos, todos estos soldados, todos estos paraestatales, todos estos grupos terroristas que secuestran hombres son contratados porque tienen un perfil psicológico de homosexuales. Los terroristas, los soldados, los secuestradores, los genocidas, son contratados por su perfil psiquiátrico, por su perfil perverso y por ser además homosexuales y usan la violencia sexual, la violación, como arma de guerra. Por lo tanto, estos gobiernos, estos dictadores, estos genocidas, contratan homosexuales como soldados, como guerrilleros, como secuestradores, como terroristas, y ellos no son hombres heterosexuales religiosos. Son quizá hombres religiosos, pueden ser, quizá hombres ateos, pueden ser, pero a todos los une un mismo perfil psicológico, que es la perversión, el masoquismo y la homosexualidad. De hecho, prueba de ello es que estos religiosos violaban hombres palestinos y hacían un video de ello para poder seguir gozando después con el video. El video como trofeo y además como venta, como negocio. Entonces, estos terroristas, estos secuestradores, estos genocidas, estos grupos guerrilleros son homosexuales porque fueron contratados para violar. Y en ellos violan mujeres, niños, niñas y varones heterosexuales. ¿Sí? Entonces, la violencia sexual es un arma de guerra. Y recursos humanos, que van a ser los paraestatales contratados de manera clandestina, van a elegir los perfiles más perversos, los perfiles más psiquiátricos, los perfiles homosexuales y violentos para
poder llevar a cabo el terrorismo psicológico, el terrorismo de Estado, contratando violadores que violen niños, niñas, que violen mujeres, que violen madres y que violen hombres heterosexuales. Durante el tiempo que lo tengan secuestrado, hasta que lo fusilan, que mueren del hambre o que mueren de alguna enfermedad producida por la tortura, por las escaras, por las lesiones en la piel que se infectan, por el hambre, por las condiciones insalubres, por la falta de medicina, por la falta de atención médica, por la falta de alimentación, se terminan muriendo quizá de neumonía, quizá de tos, quizá de alguna infección. Se terminan muriendo hasta de colapsar ya sea con un infarto, de tanto terrorismo psicológico que también llevan a cabo a los presos. A mí me hace acordar a los centros clandestinos de detención en la Argentina, donde los dictadores secuestraban a estudiantes, a mujeres, a niños, a varones, y en ellos los violaban, los picaneaban, los torturaban, y en eso había gente, generalmente gente religiosa, que ingresaban, tenían como un free pass, y en ello tenían un goce en observar pasivamente, quizás sí, quizás no, lo que ocurría allí en los centros clandestinos de detención, donde habían mujeres siendo violadas, donde habían niños siendo violados y donde también habían hombres, varones heterosexuales también siendo violados. También en la Argentina sucedió y que había free pass, había como un zoológico de humanos donde estos tipos y esas mujeres, esposas de esos varones, ingresaban a observar, a tener un goce observando las torturas y las violaciones, y además aquel que podía pagar también violaba como los genocidas y los dictadores. El zoológico de humanos existió y existe, que es los carceleros de la humanidad, secuestran, en eso torturan, en eso violan, en eso filman, en eso venden los videos en internet, en eso hay gente que cobra las entraderas, en eso hay gente que cobra a estos tipos una entrada por entrar a violar, a torturar, a filmar, a masacrar, a fusilar, como un safari al aire libre, un safari en la intemperie, un safari a cielo abierto o en centros clandestinos de detención. ¿Sí? Y esos centros clandestinos de detención a veces es la misma cárcel, a veces es una iglesia, a veces es un sótano, a veces es una comisaría, a veces es una vivienda particular, a veces es un establecimiento de la municipalidad. Esos centros clandestinos de detención donde se tortura, donde se viola, donde hay gente secuestrada y niños también, y en eso alguien vende entradas a estos tipos que vienen a mirar y a rezar, a esos tipos que vienen a tener un goce perverso en observar las torturas y las violaciones. Y en eso, parejas, tipo las parejas canadienses, tipo El monstruo de Dorrego, donde van en pareja, esposo y esposa, novio y novia, a aprovecharse de las secuestradas y los secuestrados para torturarlos y así conseguir un goce en pareja. Tenemos el caso de la periodista y su novio en Dorrego. Tenemos el caso
tantos casos del caso de los canadienses, ¿sí? Hay parejas heterosexuales que se aprovechan de mujeres esclavizadas, de hombres esclavizados, de niños esclavizados, de niños secuestrados, para pagar una entrada y tener free pass para violar, torturar, hacer videos, y de eso 50 cámaras más que retuitean el video y que hacen un negocio de la venta de pornografía y de pornografía infantil que se consiguen en estos lugares de detención o en estos lugares de secuestro, de tortura y de violación, y de ahí esos videos van a parar en mano de la internet a través de los diputados, a través de los gobiernos, que son ellos mismos los que secuestran, los que contratan homosexuales para secuestrar y violar y hacer los videos, los que contratan secuestradores paraestatales, y además los mismos que hacen un negocio de la venta de entraderas, la venta de entradas y de free pass a estos lugares de detención y de tortura y de violación. Y además no solamente hacen un negocio con la entrada, también hacen un negocio con la producción de estos videos de pornografía y estos videos de pornografía infantil o de explotación sexual infantil, y después hacen un negocio que es uno de los más perversos y es uno de los que más asedia en el mundo, que es la venta de pornografía infantil en la internet en el mundo, ¿sí? Entonces, hoy siguen habiendo personas secuestradas, hoy siguen habiendo personas torturadas, violadas por el propio gobierno, que contrata sicarios, que contrata homosexuales, que contrata perfiles perversos, que contratan gente que hagan de campana en la puerta, que contratan gente que cobre entradas, que contratan gente que secuestre, que contratan gente que viole, que contrata gente que produzca estos videos y que contratan gente que venda esos videos, y por supuesto también están contratados los que censuran cuando uno denuncia, los que no te toman la denuncia, los que lo niegan en los medios de comunicación. Las pautas publicitarias, Milei dijo que había terminado con ello, sin embargo encontramos periodistas como Cristina Pérez cobrando pauta publicitaria cuando el presidente había prometido que iba a terminar con ello. Sin embargo, siguieron pagando periodistas para decir vamos ganando, siguieron contratando periodistas para tapar los delitos de lesa humanidad de los gobiernos, contrataron periodistas para tapar las denuncias de madres, las denuncias de hijos, las denuncias de los ciudadanos y de los trabajadores que fueron víctimas de todo ello, y los hacen pasar por locos, los hacen pasar por esquizofrénicos, los hacen pasar por personas insanas para que las denuncias no lleven la vía judicial que corresponda, ¿sí? Entonces, contratan con sobres, con coimas, a la policía, a los soldados, a los servicios de inteligencia, a los ministerios, a las secretarías, a las municipalidades, ¿sí? A los funcionarios públicos, a los medios de comunicación. Les pagan con sobres, les pagan con coimas, les pagan con menores de edad, les pagan con yates, les pagan con esclavos y prostitutas para que censuren, para que no cuenten lo que sucede en nuestro país y en el resto de los países, para que nieguen y digan, no, pero eso era maquillaje, no, pero esa mujer denunció porque es esquizofrénica, no, pero ese denunció porque es conspiranoico. ¿Se entiende? No, a ese lo mataron porque es de un grupo guerrillero de la FARC. ¿Se entiende?
Y así, con esas mentiras, es que tapan los delitos de asesinar a quien denuncie, de asesinar a quien se oponga, asesinar a quien se rebele ante estos gobiernos que son dictadores, que son violadores, que son homosexuales, que son terroristas, que son pedófilos y que encima ahora quieren legalizar la explotación infantil. Quieren poner a niños y a niñas a trabajar. Quieren quitarle los derechos del niño. No solamente fueron contra los derechos laborales, no solamente fueron contra la libertad de expresión, no solamente fueron contra la libertad de pensamiento y contra el derecho a la manifestación, sino también están yendo contra los derechos del niño, niña y niñe en hacerlos trabajar en la niñez y legalizar eso. Así que estamos en manos de gobiernos que apoyan a Nayatsu, estamos en manos de gobiernos que financian el genocidio, y Nayatsu y el genocidio es violaciones masivas a niños, niñas, a hombres, a mujeres, matarlos con hambrunas, matarlos con la eutanasia, que va a ser el hambre, que va a ser atentar contra su medicina, contra el alimento, contra el agua, contra la salud, para que estos pueblos queden vulnerables y que allí mueran de alguna enfermedad, o mueran del hambre, o mueran producto de las torturas, o mueran fusilados por bombas en estos lugares de conflicto. Entonces, el gobierno argentino, Macri, Milei, sus fieles, se han mostrado abrazados de la mano y haciendo negocio con Nayatsu, que es el genocida en Gaza, ¿sí? El que está llevando todo esto a cabo es Nayatsu en Gaza, y tenemos el gobierno de Milei, el gobierno de sus fieles, que se han aliado a Nayatsu. Y el arma que ellos utilizan es la violación a niños, la violación a hombres, la violación a mujeres, la violación como arma de guerra, el hambre como arma de guerra, atentar contra la salud pública como arma de guerra, contaminando la medicina, contaminando con el fentanilo contaminado, contaminando el alimento, contaminando el agua, aniquilando el ejército. Primero atentan contra el ejército, dándole medicina contaminada al ejército. Atentan contra el ejército para dejar a los ciudadanos vulnerables, a estos grupos terroristas que contratan de paraestatales el gobierno, y que estos grupos terroristas entran a las casas en entraderas a violar, a romper todo y a saquear los hogares de los ciudadanos de cada país en conflicto. Y en ellos van a entrar paraestatales, y en ellos van a entrar soldados, en ellos van a entrar gendarmería, en ellos van a entrar el comisario, los policías, para romper, para violar, para torturar, ¿sí? Porque los gobiernos dictadores contratan paraestatales, contratan policías de civiles, soldados de civiles, y además van a contratar gente enferma, perversos, van a contratar homosexuales, van a contratar violadores y van a contratar pedófilos para atormentar a cualquier señalado como subversivo o a cualquiera que se le rebele al gobierno. Entonces, no podemos permitir que nos gobierne ningún gobierno aliado a Nayatsu, y en eso voy a nombrar a sus fieles y en eso voy a nombrar a Milei. Como aliados a Nayatsu, como aliados al genocidio, que utilizan todo este mecanismo, todas estas armas, como son las violaciones, el bloqueo de ayuda humanitaria, el terrorismo psicológico, el terrorismo de Estado y las armas
químicas, las armas como bombas y además el contaminar la medicina, el agua, el aire, el suelo. La contaminación es otra manera de aniquilar un pueblo con una eutanasia encubierta, diciendo que la contaminación, cuando es un arma química, la propia contaminación, cuando se contamina el agua de un pueblo de manera intencional para aniquilar un pueblo, cuando se contamina la medicina de un pueblo de manera intencional para aniquilar un pueblo, cuando se asesina masivamente a los soldados para dejar a un pueblo sin ejército, también es un plan bélico, también es un plan de guerra. Primero ir contra el ejército para dejar un pueblo desarmado, vulnerable, y después atacar con estos grupos guerrilleros, estos grupos terroristas que entran a las casas, prenden fuego, violan, saquean, rompen, torturan y muchas veces se llevan como trofeo a nuestros hijos. Muchas veces secuestran a las mujeres y se las llevan para tenerlas cautivas por algunos días para hacerle lo peor que ustedes pueden imaginar. Sí, esto sucedió y sucede en Gaza, pero hay gobiernos como Londres, como Reino Unido, como Estados Unidos, como Milei, como sus fieles, que se aliaron, que financiaron a este genocida para legitimarlo, para naturalizarlo, para que lo aceptemos como destino, ser Palestina, ser Gaza, y que en ello lo naturalicemos y lo llevemos luego al resto de los países. Permitirlo en Gaza solamente es el primer paso para luego llevarlo a cabo en el resto de los países. Palestina es uno de los Palestina, Siria, los países de África son los primeros países en ser atacados para naturalizarlo, para legitimarlo y para luego ser aceptado como destino o luego de ser aceptado como algo que sucede, luego llevarlo a cabo en el resto de los países. Los gobiernos del mundo están siendo dictadores, están siendo monarcas absolutistas, están siendo genocidas que tienen un plan sistemático, un plan perverso de cometer genocidio para ponerlo de moda, para naturalizarlo y luego llevarlo a cabo en el resto de los países. Los argentinos no podemos permitir que sus fieles y que Milei se alíen a Nayatsu. Los estadounidenses no deben permitir que Estados Unidos se alíe a Nayatsu. Los países europeos tampoco deben permitir que sus gobernantes se alíen a Nayatsu, porque ese es el plan de cada gobierno, que la mayoría de los gobiernos en el mundo hoy en día son dictaduras, son genocidas que están planeando llevar a cabo lo que hicieron en Gaza al resto de los países. Por eso, no lo permitamos. A la primera hay que irse. Bueno, así también en los países. A la primera hay que echarlos. A la primera hay que echarlos, porque cuando nos queramos acordar va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, Gaza solo es el primer paso para después cometer genocidios, holocaustos, apartheid y masacrar civiles con excusas como que son extranjeros, con excusas como que son religiosos, excusas de que son ateos, excusas de que son de algún colectivo, excusas de que son pobres, excusas, cuando lo único que quieren es robar, poder,
violar, torturar y conseguir un goce de violar y torturar mientras roban y saquean. ¿Sí? Entonces, ese es el fin último. El resto son solo excusas. Y hoy sucede en Gaza, pero el plan es que cuando nos queramos acordar va a suceder en el mundo si es que el pueblo de cada país permanece dormido, si los pueblos permanecen dormidos, indiferentes, si aplauden el genocidio, si financian el genocidio, si permiten el genocidio. Cuando se quieran acordar ya va a ser tarde porque van a estar dentro de sus casas, van a estar en su ciudad, van a estar en sus países y van a estar en el poder. Entonces, no permitamos que le pase al vecino para así evitar que en un futuro próximo, en un futuro cercano, mañana nomás, nos suceda a nosotros mismos por permitirlo, por financiarlo, por aplaudir a sus fieles cuando hizo negocios con Ayatsu, a Milei cuando hizo negocios con Ayatsu, a Estados Unidos cuando hizo negocios con Ayatsu, a Reino Unido cuando hizo negocio con Ayatsu, a Londres cuando hizo negocio con Ayatsu. Que Londres haya detenido a una niña como Greta solamente por levantar la bandera palestina y estar en contra del genocidio, es la muestra que los países ricos, que las potencias mundiales están financiando el genocidio y son culpables de tener un plan siniestro, de llevar a cabo lo que hicieron en Palestina en el resto del mundo. Quieren llevar a cabo dictaduras, monarquías absolutistas, el oscurantismo, la Edad Media, la Edad Antigua, otra vez, y en eso van contra los derechos del niño. En eso quieren legalizar los presos políticos. En eso quieren usar las violaciones masivas como armas de guerra. Y por ahora lo hacen de manera clandestina, por ahora lo hacen los paraestatales, por ahora lo hacen de manera encubierta, pero cuando nos queramos acordar ya va a ser tarde porque van a estar en el poder, porque lo van a haber legalizado y porque vamos a estar en dictaduras como en Cuba, como en Venezuela, como en Estados Unidos, como en Argentina y como en el resto de los países árabes, en los países africanos y en el resto de los países donde hay este tipo de guerrillas, este tipo de dictadores, este tipo de genocidas, este tipo de gobiernos que usan el hambre, atentar contra la salud pública, atentar contra la medicina, el alimento, el agua, la salud, hacen terrorismo psicológico, hacen terrorismo de Estado, cometen delitos de lesa humanidad hacia los pueblos vulnerables, pero ojo, el primer paso es naturalizarlo, es ponerlo de moda, el segundo paso es aniquilar el ejército y el tercer paso es contratar a estos paraestatales que van a ser terroristas y grupos guerrilleros entrando a las casas, violando, saqueando, robando, secuestrando y prendiendo fuego en nuestros hogares. Cuando suceda eso, ya va a ser tarde, porque ellos van a estar en el poder. Milei, después de proponer quitar los derechos del niño de la Argentina, tiene que ser destituido de manera pacífica y democrática. Sus fieles, después de aliarse a Ayatsu, tiene que renunciar o tiene que ser destituido. Milei, después de ir contra los derechos del niño, también tiene que ser destituido o tiene que renunciar. Que el lema vuelva a ser que se vayan todos. Que el lema en la Argentina, en cada provincia de la Argentina se escuche que se vayan todos, porque no queremos ser Gaza, porque no queremos convertirnos en un pueblo aniquilado, porque no queremos que violen a nuestros hijos, porque no queremos ser secuestrados, violados, torturados y que en eso encima hagan videos y los vendan en internet.
Yo como Argentina exijo que Milei renuncie y que sus fieles también renuncien. Como Argentina exijo que se vayan todos, porque no se puede permitir que suceda esto en la Argentina. Cuando nos queramos acordar vamos a ser Venezuela, vamos a ser Cuba, si permitimos que estos genocidas, estos perversos, estos enfermos psiquiátricos continúen en el poder. Y para que un pueblo sea democrático, el poder lo tiene que tener el pueblo. Entonces, ¿qué mejor poder que elegir nosotros qué se puede y qué no se puede hacer? Violar niños, no. Explotar niños, no. Secuestrar mujeres, no. Presos políticos, no. Robo, saqueo, no. ¿Se entiende? No se puede permitir fusilar a los jubilados y a cualquiera que se interponga en el medio. Tampoco se puede permitir. Matar en una eutanasia encubierta a los jubilados, a las personas con discapacidad, hacer trabajar a los niños, naturalizar las violaciones, permitir las violaciones, las torturas y de eso hacer un negocio de filmarlo y vender los videos. Es el límite, es el extremo. No se puede permitir, y es lo que está ocurriendo en 2025 Argentina. No se puede permitir y es lo que está sucediendo. En la Argentina se tienen que escuchar otra vez los cacerolazos. En la Argentina no tienen que haber saqueos, porque el que saquea es el gobierno. No tienen que haber bombas en Argentina. No tienen que haber saqueos. No tiene que haber una guerra civil en Argentina. En Argentina tiene que haber cacerolazos. En la Argentina tiene que haber ruidazo. En la Argentina tiene que haber un pueblo embravecido, pero no los pobres, no los piqueteros, los trabajadores, la clase media. Las clases pudientes son las únicas que tienen el poder para no permitir esto. Los pobres estamos condenados a callar. Los pobres estamos condenados a obedecer. Los únicos que pueden hacer la diferencia es el ruidazo, el cacerolazo, la indignación de la clase media, los trabajadores, los que trabajan de manera regular, los asalariados. Esos son los que se tienen que rebelar y esos son los únicos que pueden hacer la diferencia. Y si salimos todos, entonces va a ser inminente. Si todos nos ponemos de acuerdo, si salimos todos a pedir que se vayan todos, a pedir un ruidazo, un cacerolazo, si salimos todos a pedir que renuncien, entonces solo así vamos a poder evitar ser la próxima Palestina, ser Gaza, o ser Venezuela, o ser Cuba. Se tienen que ir todos. El gobierno provincial, el gobierno municipal y el gobierno nacional. Se tienen que ir todos porque todos fueron culpables de financiar el genocidio para luego implementarlo en la Argentina. Financian a Maduro, financian la dictadura en Cuba y no es casual, porque quieren eso en la Argentina. Quieren que Argentina sea Venezuela, quieren que Argentina sea Cuba, quieren que Argentina sea Palestina. Y para ello apoyan a los dictadores como Nayatsu, como los gobiernos en Cuba o a Maduro. Los apoyan a ellos para luego ser el gobierno argentino el que lleve a cabo eso mismo en la Argentina. No lo podemos permitir. Hay que decir basta a Milei, basta a Kicillof y basta a sus fieles. Tienen que renunciar o ser destituidos de manera pacífica, porque fueron contra los derechos laborales, porque quisieron matar a los jubilados, porque quisieron matar a las personas con discapacidad, porque se quisieron aprovechar de nuestros hijos, porque se quisieron aprovechar de los trabajadores pagando en especie. Y eso solo sería legalizar, violar empleados estatales.
Pagar en especie sería la prostitución en los empleados estatales y de manera legal. Estarían legalizando la prostitución en los empleados estatales. La reforma laboral es legalizar la violación en masa a los trabajadores estatales, ya sean varones o mujeres. Y en eso además quieren destruir los derechos del niño. Que los niños salgan a trabajar, como en la Revolución Industrial, en las fábricas donde habían niños trabajando, en las fábricas textiles, en las fábricas de carbón, los niños trabajando. Entonces, no podemos volver a esa época donde los niños no tenían derecho, donde los trabajadores no tenían derechos, donde donde todo esto era natural. No podemos volver otra vez a eso, y es lo que este gobierno está llevando a cabo. Una eutanasia encubierta a las personas con discapacidad, a los jubilados, una quita de derecho a los trabajadores, y en eso legalizar la prostitución en los empleados estatales. Porque los que estábamos de antes. Los nuevos entrarían con el nuevo contrato de pagar en especies. Y no es un chiste, porque es una ley. Usted se ríe y piensa que es un chiste, y no es un chiste, no es un sarcasmo. Es una ley, pagar en especie. No es un chiste. Lo querían implementar, lo querían legalizar. Violar a los empleados estatales, y los que ingresen nuevos, al ya conocer los términos del contrato, serían prostitución. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que querían llevar a cabo? Y en eso, poner a trabajar a los niños. O sea, que venía legalizar las violaciones a los empleados estatales y la prostitución en los empleados estatales. Y en eso, hacer trabajar de empleados estatales a los niños y niñas, para legalizar la violación a los niños y a las niñas con la excusa de que son empleados estatales. Van a poner a niños a trabajar en las secretarías de secretarias y secretarios para que el tipo con corbata en el escritorio los viole. 12 horas diarias. Somos la próxima Palestina si no pedimos que Milei renuncie. Después de intentar implementar la reforma laboral y quitar los derechos del niño para que ellos entren en la reforma laboral y pagar en especie, estarían negando la violación, estarían legalizando la prostitución de adultos y de menores de edad. Entonces, explotación sexual infantil legalizada por el gobierno argentino sería la reforma laboral. Y explotación sexual a empleadas y empleados estatales. Eso sería la reforma laboral. Y en esos empleados estatales iban a haber niños y niñas a partir que se legalizara el trabajo infantil. ¿Se entiende? Entonces, Milei debe renunciar o ser destituido después de promover la explotación a los niños, después de promover la explotación sexual infantil. Milei debe ser destituido por ir contra los derechos laborales y contra los derechos del niño. Milei debe ser destituido si no renuncia de manera pacífica. Yo no quiero una guerra civil, no quiero guerra en la Argentina. Tampoco quiero gobiernos violando niños, tampoco quiero soldados, policías violando niños, tampoco quiero jefes violando niños, porque se legalizaría la explotación sexual infantil, el trabajo infantil y la explotación sexual a los empleados estatales o a los empleados, a los trabajadores. Entonces, Milei debe renunciar o debe ser destituido. Lo mismo que Susbieles y lo mismo que el gobernador Kicillof. Deben renunciar o ser destituidos porque este es el límite que cruzaron ya hace meses y que no se puede permitir, porque de lo contrario pasaríamos a ser Cuba, Venezuela o Palestina.
no se puede permitir. No quiero guerra civil, no quiero guerras, no quiero saqueos, no quiero violencia. Pero todos los ciudadanos argentinos tienen que salir a pedir que Milei, Kicillof y sus fieles renuncien ya, de manera urgente. Porque si no, tienen que ser destituidos y por el propio pueblo argentino. Yo no quiero que Argentina sea Nepal, pero no creo que haya un padre o una madre que esté dispuesto a permitir que entren estos genocidas a violar a nuestros hijos, a nuestras hijas, con una promesa laboral. No creo que exista un papá o una mamá argentina que permita que el gobierno legalice el trabajo sexual infantil si lo podemos detener antes. Porque una vez que lo legalizan ya está. Entonces, el momento de decir basta es ahora. El momento de decir hasta acá llegaron es ahora. Y nos tenemos que poner de acuerdo todos. Pobres, clase media, ricos. Todos tenemos hijos. Y no podemos permitir que le quiten los derechos así a nuestros hijos. Y que nos quiten los derechos laborales a todos los trabajadores. No lo podemos permitir. No están bien de la cabeza, no están aptos, no son idóneos, están enfermos, son perversos, son homosexuales, son violadores, son pedófilos que vienen por los trabajadores y que vienen por nuestros hijos. Y que incendian nuestra casa y que nos roban y que violan y torturan y encima no solamente nos roban y se llevan nuestras cosas como trofeo, sino que además se pueden llevar nuestro hijo, nuestra hija como trofeo. Y además hacen un negocio vendiendo el video de la tortura y la violación a nosotros en Internet. Así que no se puede permitir, ni en la Argentina ni en ningún país. Pero yo soy argentina, nací en Argentina, mi mamá es argentina, mi papá es argentino. Mi abuela, mi abuelo es argentino. Y sí puedo decidir por mi país, porque es lo que me da ser argentina. El resto de los países también tienen que tomar la misma decisión. Y no se puede una persona. A una se lo llevan, a dos se lo llevan, a tres se lo llevan, a cuatro se lo llevan por locos. Pero si salimos todos, entonces no van a poder salirse con la suya. Si salen los piqueteros, no pueden hacer mucho porque son pobres. Si sale la clase media, se hace ruidazo, se hace cacerolazo. Si la clase media se mueve, si los ricos se muestran en contra, ya con eso lo podemos impedir. Y unámonos todos, pobres, clase media y ricos, en no permitir genocidas en el poder, porque solo vienen por nuestros hijos, solo vienen por nuestros esposos y por sus esposas para violarlos, para torturarlos, para robarles y en eso hacer un videíto y venderlo en la internet. ¿Sí? Lamentablemente no se puede esperar porque lo quieren implementar ahora. Por suerte tuvieron que hacer marcha atrás después de que salió toda la gente a la calle, pero en febrero se vuelve a discutir esto y no se puede permitir. Sus fieles tienen que ser destituidos o renunciar. Kicillof tiene que ser destituido o renunciar. Y Milei debe ser destituido o renunciar. Que se vayan todos. Ese es el lema y la pancarta y los carteles que tenemos que levantar todos los argentinos, sin distinción de religión, sin distinción de religión, sin distinción de género, sin distinción étnica o de clase social. Todos los argentinos debemos levantar la misma bandera que la bandera argentina. Y en esa Argentina está nuestra patria. Y la patria somos el pueblo. La patria no es un pedazo de bandera, no es una canción, no es un himno.
no es un emblema. La patria somos el pueblo, y el pueblo argentino. Y tenemos que levantar solamente una bandera, que va a ser la bandera argentina, para defender nuestra patria, para defender a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, para defender nuestros recursos, nuestro trabajo y nuestra dignidad. Y la única bandera que hay que levantar hoy en la Argentina es la de Argentina, porque hoy somos el próximo Palestina, hoy somos el próximo Cuba, hoy somos el próximo Venezuela, si no nos apuramos, si lo permitimos. Porque los sindicatos se vendieron, las secretarías se vendieron, los ministerios se vendieron, los periodistas se vendieron, solo quedamos el pueblo. Y hay que decir basta.